vamos a revisar esta materia, nuestra quinta clase, y continuamos con religiones comparadas, quinta clase, pero hoy vamos a ver ya la parte uno de los movimientos religiosos contemporáneos. Movimientos religiosos contemporáneos. Y aquí ya, porque hasta la clase anterior, con las religiones dármicas, las religiones chinas, eh, estaba hablándome un alumno, así que perdón, son religiones mileniales, por decirlo de alguna manera. Ya hoy ya estamos en tiempos más contemporáneos, más modernos, ya prácticamente del siglo XVII, XVIII aproximadamente. Hoy día vamos a revisar dos principales religiones contemporáneas que son el mormonismo y los testigos de Jehová, versus o comparado con el cristianismo bíblico. La idea es analizar el origen, las doctrinas, las principales enseñanzas, tanto del mormonismo como de los testigos de Jehová, y haciendo este contraste con el cristianismo bíblico histórico. De esa manera nosotros poder discernir la doctrina y esta capacidad de poder defender nuestra fe con base sólida. ¿Por qué nosotros podemos entender y hablamos muchas veces de que el mormonismo, los testigos de Jehová se declaran una secta? Por ahí también está el libro que voy a compartirlo también cuando Pablo Hoff incluye hasta la Iglesia Adventista como secta. ¿Cuáles son las características de una secta? ¿Ya? ¿O cómo podemos identificarla? Una secta es un movimiento religioso que niega doctrinas esenciales del cristianismo, añade nuevas revelaciones o autoridades, distorsiona la persona y la obra de Cristo, coloca autoridad humana sobre la escritura y manipula doctrinal o espiritualmente a sus miembros. ¿Ya? Esto es una secta. Los musulmanes, digamos, se puede catalogar también como esta secta, una religión muy poderosa, por cierto, muy influyente, que está creciendo a pasos agigantados, pero tiene, digamos, esta distorsiona las verdades bíblicas, ¿ya? Entonces, y cómo también entendemos hoy en la actualidad, podemos identificar una secta de una religión verdadera o una iglesia, digamos, una iglesia de una secta, ¿ya? Entonces tenemos que darnos cuenta que en las sectas generalmente lo más característico es esta manipulación doctrinal espiritual. Y es una cosa impresionante cuando las personas se ciegan y obedecen y siguen ciegamente al líder o a quien va adelante. Y además hay la escritura, digamos, no hay poco dominio de la escritura, no está la escritura presente en sus rituales digamos, en parte de sus prácticas. ¿Cuál es? Las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico para poder comprender y diferenciar de lo que es una secta. Tenemos primero la Trinidad. Ya, nosotros la Trinidad creemos que hay un solo Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en algún minuto que había discusión, ha habido discusión cuando ustedes estudiaron sobre todo historia de la iglesia? Se dieron cuenta que hubieron años y siglos de discusión, de concilios, de encuentros entre la iglesia primitiva y los primeros siglos de la iglesia se dedicaron particularmente a definir estos conceptos, a llegar a un consenso al respecto. Surgieron diferentes movimientos, esto es materia de historia de la iglesia, pero eh, la iglesia tradicional o como dice ahí, este cristianismo bíblico e histórico determinó y se determinó en los concilios que Dios era un solo Dios en tres personas y se declara, digamos, como creencia bíblica la Trinidad. La divinidad de Cristo también fue discutida en los primeros siglos de la iglesia, ya si Cristo era 100% hombre, 100% Dios, o era o solo hombre o solo Dios.
Nosotros creemos que Jesucristo es Dios eterno, se hizo hombre para estar con nosotros, pero Él nunca dejó de ser Dios. ¿Ya? Entonces se declara también en estos diferentes concilios que hubieron en los primeros siglos de historia de la Iglesia, esta declaración hipostática, ya de que Jesucristo es Dios y es hombre. Vino a la tierra como hombre y nunca dejó de ser Dios. Además, declaramos que la salvación es por gracia mediante la fe y que la Biblia es la única autoridad infalible, no falla, no tiene error. Ya la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dejó establecido como guía, como instrucción para nosotros. Así es que eso es nuestra base, por eso debemos también comprender, tener esa base bíblica, tener esa base de fe, digamos, para poder comprender y analizar constantemente. Estoy frente a una secta, estoy frente a una religión cristiana centro-bíblica. ¿Por qué es importante conocer doctrinas falsas o desviadas? La palabra del Señor nos hace un llamado. Y muchas veces debemos comprender que no todo grupo que utiliza la Biblia representa el cristianismo bíblico histórico. A veces vamos a encontrarnos con grupos religiosos que sí utilizan la Biblia, pero también la acomodan y la distorsionan. Eso es un concepto que debemos tener claro. La palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, nosotros debemos estar en un constante análisis, en un constante estudio de la palabra, probando los espíritus. ¿Y cómo vamos a probar los espíritus? ¿Cómo vamos a saber y discernir si una enseñanza, si una doctrina es falsa o desviada? Teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas ahí, activo, con discernimiento espiritual. ¿Y cómo vamos a conocer si la enseñanza es bíblica o no? Conociendo la Biblia, conociendo lo que dice la Biblia. Entonces, cuando yo esté escuchando una predicación, un tema, un pastor, un líder, un maestro, alguien, pero su enseñanza no se condice mucho con lo que dice la palabra, hermanos queridos, hermanas, queridos estudiantes, deben analizar, discernir, probar los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, dice la palabra. Y sobre todo en estos tiempos, muchos falsos profetas, debemos tener cuidado y por eso necesitamos seguir estudiando la palabra para tener la certeza. Es importante conocerla, además, las doctrinas falsas. ¿Para qué? Para poder tener una apologética firme, una defensa de la fe. ¿Cómo nosotros entonces comprendemos y diferenciamos de una secta? Primero, el cristianismo y nosotros como cristianos debemos tener como autoridad la Biblia. Las sectas religiosas, y lo veremos estudiando el mormonismo y los testigos de Jehová, declaran sus textos religiosos como nuevas revelaciones, ¿ya? No basados ni en la palabra. De hecho hay una línea que dice una de las religiones que su libro fue complemento a la Biblia. Entonces, no, nosotros creemos que la palabra es la única voz, la única autoridad divina, ¿ya? La palabra de Dios estampada, Cristo como Dios eterno, no un Cristo reducido, no un Cristo creado, no un Cristo que dejó de ser Dios ya para transformarse en hombre. Creemos en la salvación por gracia, como le decía, no por obras, ya. Creemos en la Trinidad bíblica y en este evangelio histórico, el evangelio de los apóstoles, ¿ya? ¿Por qué las doctrinas falsas distorsionan la verdad de Cristo? Porque generalmente estas doctrinas falsas o desviadas digamos, están buscando constantemente alterar la identidad y obra de Cristo. Ese es el propósito, alterar la identidad y obra de Jesucristo. Entonces, el cristianismo, la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios eterno, Jesús es Dios, ya. Afectan a la salvación. La Biblia enseña claramente que la salvación es por
gracia del Señor, un regalo, ya mediante la fe que lo recibimos por fe. Y además protegen a la iglesia del engaño. Debemos identificar estas falsas doctrinas porque, como lo dijo Jesús mismo, mirad que nadie os engañe. ¿Ya? Y además fortalecen el discernimiento espiritual que les mencionaba. Este estudio apologético profundo ayuda a comparar toda enseñanza con la escritura, reconocer los errores doctrinales, responder bíblicamente y porque además nos ayuda a evangelizar con amor y verdad, porque eso es importante. Nosotros conocemos la verdad, buscamos conocer la verdad, pero no para ser autoritarios, no para pasar a llevar, no para ser agresivos con la verdad. La palabra nos dice que nosotros no debemos caer en discusión por motivos de la palabra. Nosotros con amor debemos identificar estas falsas doctrinas y con amor debemos enseñar, hablar, ¿ya? Entonces, la Biblia constantemente nos está hablando, advirtiendo sobre falsos maestros, enseñanzas erradas. Por eso la palabra dice que no debemos creer a todo espíritu, sino discernir, ya, sino probar los espíritus. Entonces, no es opcional el discernimiento doctrinal, sino que es una responsabilidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios. La iglesia necesita creyentes preparados doctrinalmente, bíblicamente, capaces de defender estas verdades, sobre todo en este tiempo, en este mundo lleno de confusión espiritual, ¿ya? Conocer doctrinas falsas no tiene como objeto atacar a los demás, sino que la verdad de Cristo siempre salga a luz, porque dice segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá el tiempo donde ya, y yo creo que estamos muy cerca, donde hay tanta enseñanza, tanta palabra, tanta predicación que se da vuelta y gira en torno en redes sociales que a veces hasta en nuestros cercanos escuchamos algunas cosas medias distorsionadas, algunas enseñanzas que no cuadran con lo que la palabra del Señor dice. La mejor defensa contra el error es un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ya por eso una y otra vez, conocimiento profundo de la palabra de Dios. Vamos a estudiar ahora entonces sobre el mormonismo y los testigos de Jehová. A propósito, teniendo muy claro cuál es el cristianismo bíblico para hacer esta comparación, ya tenemos entonces que los mormones o el mormonismo es una secta falsa, ¿ya? Que se hace llamar cristiana, por cierto, promueve ciertas enseñanzas bíblicas de una manera que resultan contrarias a las doctrinas esenciales del cristianismo. Ellos se denominan como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así se denominan los mormones. Una de las principales razones por la que el mormonismo comenzó es porque Joseph Smith, que lo veremos ahí, cómo surgió, observó las diferentes denominaciones. Esto es importante. De hecho, él estuvo congregándose en una congregación presbiteriana en aquel tiempo, estamos hablando del 1800 aproximadamente, eh, y él observó, además de estar en esa congregación presbiteriana, otras más, bautistas me parece mucho, y estuvo en estas denominaciones ya que existían en su tiempo, y él concluyó que no estaban en lo correcto. ¿Ya? Estuvo ahí escuchando y motivado por esto, Smith quiso descubrir lo que denominó la religión correcta. Esa es su base en 1820. Joseph Smith fue al bosque a orar para pedirle sabiduría a Dios eh, y según el mormonismo, Dios se le apareció a Smith y le dijo que no se uniera a ninguna de las denominaciones cristianas porque todas eran corruptas. Él dice que se le apareció Dios y Jesucristo al lado. Dios y Jesucristo como dos personas diferentes y le hablan que no se una y que no siga ninguna de las congregaciones donde estaban o de estas denominaciones porque eran corruptas, eran falsas. Entonces, se basa el mormonismo en esto,
en esta base de, digamos, esta creencia. Ya fue entonces este fundador, José Smith o Joseph Smith, quien funda la iglesia, como se dice, de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en el 1830 en Estados Unidos, y sus creyentes comúnmente llamados mormones siguen tanto la Biblia como otros textos sagrados, especialmente el libro del Mormón. ¿Ya? 3 años después, el 21 de septiembre de 1800, después que él recibe en el 1820 la revelación, ya, él funda la iglesia en 1830, pero antes, en el 823, él tenía 17 años y ahí, ya después de que se le apareció Dios y Jesucristo y le habla, que no siguiera en esas denominaciones, viene, él tenía 17 años y él, Smith, dice que se le aparece un ángel, un supuesto ángel llamado Moroní, y le dijo que había sido elegido para traducir el libro del Mormón. Esta narración es considerada como el punto de partida del mormonismo. Se funda en 1830, pero desde 1820 ya estaba Joseph Smith con transmitiendo, buscando estas revelaciones, indicando, informando que él había recibido estas eh, revelaciones y estos movimientos para poder formar esta religión. Eh, Se dan cuenta, un paréntesis, una reflexión, cómo estas religiones tienen tantos seguidores y su base es relatos de sus mismos fundadores. Entonces, de una persona, es como que, no sé, yo me fuera a orar 40 días al cerro, a algún lugar y dijera después, ¿sabe qué? Dios me reveló esto, y yo en realidad el Señor me mostró esta revelación y tengo que formar mi propia denominación y empiece a buscar seguidores, así. Entonces, cómo el hombre es tan vulnerable, a eso quiero llegar, tan vulnerable de poder creer en testimonios de personas, ¿ya? Que solo por el hecho de que ellos digan que sucedió tal cosa, la gente, imagínese, tuvo lo que significa el mormonismo hoy en día. Bueno, aquí está la historia. Como ya les decía, en 1805 nace José Smith, pero ya después él recibe esta primera visión en el 1820, donde Dios y Jesucristo le indican que las iglesias estaban en error. Entre el 1823 y 27, él ve al ángel Moroní o Moroni, le entrega estas planchas de oro, porque eso es lo que él recibe de parte del ángel, que tienen la historia ya de los antiguos profetas. No, y esta es toda una historia además, imagínense. El mormonismo comenzó su obra misionera precisamente en Latinoamérica en el año 1876 en México. ¿Cuál era la historia del ángel Moroní? El ángel le dice que esos libros que le entregaban eran los libros de oro, relatos del mismo Señor Jesucristo y de la historia del pueblo de Israel que habían sido enviados a América en el tiempo en el tiempo del pueblo de Israel, ¿ya? Y que este ángel se las entregaba a él, ¿ya? Entonces, imagínense que parte de los judíos también, de los israelitas, se habían ido a esta zona de América, Norteamérica principalmente, o Centroamérica, porque incluye a México, además, de esta zona central hacia el norte. Entonces, porque las tablas supuestamente estaban ahí donde él vivía y estaba en esa edad que era cerca de Nueva York. eh, y está, imagínense, que estas eran las tablas de estos antiguos profetas del pueblo de Israel que se habían venido a América. Eh, Inclusive antes de la fundación de América, antes del descubrimiento, ya supuestamente estos judíos estaban acá. Esa es su historia. Entonces,
Ya en el 1830 él publica el Libro del Mormón y funda la iglesia en Nueva York. En 1844, José Smith es asesinado en Illinois y en 1847 Brigham Young lidera a los mormones en Utah, como se pronuncia, donde establecen su comunidad. Y tiene una continuidad hasta el día de hoy. Ya, entonces, ¿cómo imagínense estas creencias y estas posturas respecto eh, de digamos, las bases fundamentales de cómo se funda, digamos, en mentiras o en historias que no tienen, eh, no son comprobadas para poder formar esta, esta religión? Estados Unidos, México y Brasil son los países con mayor número de mormones en el mundo. Así es que vemos aquí, él es una imagen de Joseph Smith, quien afirma que el ángel entonces Moroni le mostró estas escrituras ocultas en planchas de oro. Ahora, cabe mencionar que al leer el libro del Mormón, uno se da cuenta que las escrituras son muy contemporáneas al tiempo del mismo Smith, ¿ya? Entonces, si estas escrituras, y aún así sigue creciendo y hay gente que cree en esto, si estas escrituras hubieran sido estos libros de oro que supuestamente les entrega el ángel, hubieran sido reales, estamos hablando de miles de años antes del descubrimiento del tiempo en que el pueblo de Israel ya había llegado supuestamente a esta zona de América. Entonces, el libro contempla un lenguaje muy contemporáneo al tiempo de Smith. Entonces, era evidente que lo escrito en el libro era algo relatado por él y escrito en el tiempo y de los acontecimientos ahí actuales. No, inclusive el idioma, la escritura, todo tenía relación con lo contemporáneo de Smith. Entonces, tenemos aquí que los mormones no creen en el mismo Dios que creemos nosotros. Eh, y además no creen en un solo Dios, ya ellos tienen una comprensión aparte de la persona de Jesucristo y la obra de Dios. Así es que Joseph Smith, de hecho, escribió, muchos hombres dicen que hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un solo Dios. Digo que esa es la descripción de un Dios extraño. Eso lo dice José Smith. Todos están apiñados en un solo Dios según el sectarismo, la fe cristiana. Sería el Dios más grande del mundo, sería un Dios maravillosamente grande, sería un gigante o un monstruo. ¿Ya? Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345. Él no reconoce a Dios y nuestro Dios como el único Dios, creador, todopoderoso, porque efectivamente dice, es, eh, eh, esa descripción es de un Dios extraño. Ellos entonces creen en un Dios Padre, en Jesucristo y el Espíritu Santo como tres seres distintos, pero unidos en un solo propósito. El libro del Mormón es considerado una escritura sagrada para ellos, ya complemento de la Biblia. Doctrinas, convenio, la perla de gran precio. La restauración creen que José Smith restauró la iglesia original de Cristo, que todas las denominaciones cristianas estaban en error. ¿Ya? Sus profetas actuales, la iglesia es guiada por un profeta viviente. En ese momento era Smith y así fue dejando él sucesores. El plan de salvación incluye preexistencia, vida terrenal, vida después de la muerte y la exaltación en los reinos celestiales. El templo, ellos realizan ceremonias especiales como el bautismo por los muertos y matrimonios eternos. Ya, bueno, después al final, si alguien tiene alguna experiencia que pueda compartir, lo haremos. Guárdela ahí para el término de la clase. Después tenemos sus prácticas, sus estilos de vida, el, palabra de sabiduría son sus bases ya de valores de algunas maneras, prácticas de vida, evitan café, té, alcohol, tabaco. Su día de reposo es el domingo, es su día sagrado, diezman y donan el 10% de sus ingresos a la iglesia. Y eso es obligatorio. Ellos tienen
la obligación, si no, no tienen acceso al templo ni a ninguno de los beneficios que tiene la congregación. Ya, de hecho, leía un artículo que indica que la gran fortuna que tiene hoy día la iglesia mormona se basa principalmente en los diezmos de sus congregados, de sus participantes, y además porque han invertido estos recursos en empresas, porque lo de ellos es una empresa principalmente, por eso tienen tanta ganancia y hacen inversiones, estas tremendas construcciones que tienen, pero en base a la donación y ofrendas, principalmente el diezmo de todos los ingresos. Los jóvenes suelen ser misioneros y servir desde, ay, perdón, 18 años, ahí me equivoqué, 18, no, es 18 años. Y el énfasis en la familia, creen en la vida familiar eterna, por eso hablan de estos matrimonios eternos, ya hacen pactos, por decirlo aquí, que creen ellos que en la eternidad serán también, continuarán en la misma vida. Y como dice ahí mi esposo, siempre lo recuerda, que en la vida eterna no se casarán porque la palabra lo dice, ni se darán en casamiento, ¿ya? Y también la palabra nos muestra, nos da una muestra, no tenemos la certeza absoluta, por cierto, porque lo viviremos cuando estemos en la eternidad, pero el relato de la palabra nos habla que seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados, cuerpos celestiales, y que estaremos en la eternidad alabando al Señor. ¿Ya? Entonces, seguramente va a haber una transformación de lo que es este concepto de familia. El amor será diferente, por cierto. Ya no hay un amor eros o un amor, puede haber un amor filial de familia, pero más bien un amor ágape, que tendremos a nuestro Dios como nuestro Padre, a Jesucristo lo tendremos ahí entre nosotros y será un amor distinto, ¿ya? Ellos no, ellos creen en esta práctica de matrimonio eterno, pacto eterno. Entonces, como ya les decía, hay una gran cantidad de misioneros porque la motivación de sus líderes le animan a dar lo mejor de la juventud, a dedicar todos los años de vida a la obra misionera, principalmente su tiempo de juventud. eh, y además, ellos tienen normas de conducta que siempre intentan ser fieles a la moral cristiana, ya entregan el diezmo de sus ganancias para ayudar a los más necesitados, a la obra de la iglesia, siempre mantienen su cuerpo muy aseado y limpio, ya. Y esta norma que tienen de vestir, digamos que fue transformada además después de un acontecimiento importante de la religión, ya ellos quisieron vestirse demostrando, como les decía, esta camisa blanca, idealmente corbata, pantalón negro, ya para mejorar una imagen, ya no son racistas ni sexistas y piensan mucho en el prójimo como uno de su congregación y cuando tienen algún problema, por supuesto, tratan de ayudarlos, siempre mostrándose muy respetuosos, muy educados. Aquí vemos la portada del libro del Mormón, edición original de 1830. Y aquí también vemos su literatura, ellos también leen la Biblia, pero como les digo, su libro del Mormón es el libro complementario, la Atalaya. ¿Cuántos no recibimos en las casas la Atalaya, el libro Despertar, sin tener inclusive mucha información respecto de qué libro cuántos los leíamos? Porque siempre están difundiendo mucho su literatura, ya son sus libros sagrados, los principales, Doctrinas y Pactos, el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio y la Biblia en el mormonismo. ¿Cuáles son las principales controversias y críticas? La poligamia. Esta práctica fue abandonada en el 1890 y por eso les decía, en este caso ellos con este cambio de conducta que hicieron en algún minuto, esto fue caótico, fue penado por ley, porque se desenfrenó el mismo Joseph Smith con la cantidad exageradísima de esposas, se desenfrenó. Ay, que me había saltado esta diapositiva, pero se desenfrenó porque el crecimiento
fue considerable, ya, y finalmente en Estados Unidos se declaró la ley porque ya esta práctica, y como iba creciendo el mormonismo y junto con estas prácticas, la poligamia, se generó problema social, ya traspasó la barrera de lo religioso. Así es que luego de eso, esto fue abolido, fue abandonada esta práctica, pero fue obligadamente abandonada. Tuvieron que abandonarlo por obligación porque fue penado por ley en el 1890. Respecto del racismo, hasta en 1978 los hombres negros no podían recibir el sacerdocio. Y las doctrinas diferentes, algunas creencias como la exaltación a dioses, eran rechazadas por el cristianismo tradicional. Una de las enseñanzas más peligrosas del mormonismo es su afirmación de que la salvación, la forma en que el hombre se reconcilia con Dios, y no es solo por gracia, sino también por las obras. Uno de los libros mormones de enseñanza dice que una de las doctrinas más falaces o falsas originada por Satanás y propuesta por el hombre es que un hombre es salvo solo por la gracia de Dios. Imagínense lo que ellos predican, ya que esto es una falacia, que el hombre no es solo salvo por la gracia de Dios, que creer en Jesucristo solo es todo lo que necesita para la salvación. Eso lo dice Kimball en la página 206. Entonces, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Este es un movimiento religioso con una fuerte identidad y un crecimiento constante. Y aunque tienen diferencias doctrinales con el cristianismo tradicional, sus seguidores creen que están restaurando la verdadera iglesia de Jesucristo. Esos son los mormones. Y los testigos de Jehová, ya creen en todas las versiones de la Biblia, ya son una denominación conocida por su predicación puerta a puerta, los testigos de Jehová. Eh, Intentan justificar sus creencias al usar su propia versión alterada de la Biblia, ya como el libro del Mormón, por ejemplo, y se distinguen por el uso exclusivo del nombre Jehová, testigo de Jehová, para referirse a Dios, y mantienen una doctrina única respecto a temas como el fin del mundo, la neutralidad política y la salvación. Eh, Ellos creen que nosotros, nuestras versiones de la Biblia, o que los cristianos, lo que predicamos de la Biblia, corrompieron o se corrompió el contenido de la palabra por nosotros. Es por eso que ellos hicieron su propia traducción de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Sin embargo, los supuestos traductores de esta versión han alterado muchos versículos hasta el punto en que cambian el significado original del mensaje de la Biblia sobre la doctrina ya esencial. Así es que respecto de su historia, ellos surgen también en Estados Unidos a fines del siglo XIX, liderados por Taze Russell, quien inició un estudio crítico y profético de la Escritura, siempre basado, siempre con denominaciones, conociendo y congregándose. Pero desde ahí surgieron estos fundadores de estas falsas religiones o sectas en el fondo. Entre 1870 y 1880 se funda el grupo que luego va evolucionando en lo que se conoce como los Testigos de Jehová. Y se organizaron alrededor de publicaciones de la sociedad Watchtower Bible and Tract. En el 1931 el grupo adoptó oficialmente el nombre de Testigos de Jehová para enfatizar su compromiso de dar testimonio del nombre de Dios. A lo largo del siglo XX han realizado algunas interpretaciones y prácticas adaptándose a los cambios culturales y legales en diferentes países. Russell logró escribir una serie definitiva de 6 volúmenes sobre interpretación bíblica que se tituló Estudios en las Escrituras, y además de ser fundador de la revista La Atalaya. Sus principales creencias, ya, cómo los testigos de Jehová entienden la frase "hay un solo Dios", donde dice Isaías, por ejemplo, acuérdense de las cosas anteriores,
ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, como dice Isaías 40, capítulo 46, versículo 9. Entonces, la cita anterior lleva a los testigos de Jehová a creer que Jehová es la única forma correcta para llamar a Dios. ¿Ya? Yo soy Dios, eh, y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Esta es su base bíblica e interpretativa respecto de su creencia en que no hay, solo Dios es el único Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios, ya creen que Jesús fue creado, lo reconocen como un Dios menor, pero creado por Dios Padre. Y fue creado antes de la fundación del mundo como un arcángel o un Dios menor, como les decía, cuyo nombre era Miguel. Esta es la creencia de los testigos de Jehová. Enseñan erróneamente que Jesús es la primera creación de Dios y que por eso se le llama Hijo de Dios, pero no porque sea Dios Hijo. Afirman que Cristo nunca dijo ser Dios. Para ellos la Trinidad no existe. Para los testigos de Jehová, ellos incurren en dos herejías al enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza y que Cristo es un Dios pequeño. Enseñan además que Jesucristo no resucitó en la carne, sino solo en el Espíritu. Hay un sitio web de los testigos de Jehová que dice, si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. La Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez y para siempre, lo que dicen ellos. Los testigos de Jehová no tienen un entendimiento correcto sobre la doctrina de la Trinidad, porque no creen que esta doctrina sea bíblica y ellos argumentan que no aceptan esta doctrina porque no menciona la palabra Trinidad y ellos dan énfasis a que hay un solo Dios. Y los testigos de Jehová creen que una persona puede obtener la salvación por fe en Cristo, pero también al pertenecer a su grupo y obedecer sus reglas como en otras religiones. Y en esta secta vemos que creen en la salvación como un resultado de esta combinación de fe y obras. Entonces, además ellos creen que Cristo ya regresó en el mundo en un evento espiritual e invisible. También creen que Jesús fue creado por Jehová Dios y por tanto Cristo es un Dios pequeño, pero no como Jehová. Así es que estas son sus principales creencias, ya respecto de la Biblia, una palabra inspirada de Dios y la única guía para la fe y la conducta, pero que ellos mismos han reinterpretado y dando a conocer que nosotros fuimos, o los cristianos, la han distorsionado. La neutralidad política y social se abstiene de participar en actividades políticas, celebraciones nacionales o conmemoraciones religiosas que no estén basadas en la escritura, cumpleaños, festividades tradicionales. Eh, Eso respecto. Y el reino de Dios enfatiza la importancia del reino de Dios al que se unirán los fieles tras el Armagedón, un evento inminentemente que marcará el fin del sistema mundial actual. Lamentablemente los testigos de Jehová ofrecen una doctrina peligrosa, ¿ya? Y se presentan como bíblicos, usan un lenguaje bíblico, pero lejos están de ser un verdadero evangelio. Tienen una predicación activa que ya de verdad debería ser imitable. Son reconocidos por su insistencia y su labor evangelizadora. Visitas puerta a puerta para difundir sus enseñanzas y distribuir su literatura religiosa. Se la entregan sí o sí, la entregan ellos, son insistentes. Reuniones en el Salón del Reino, se congregan en lugares llamados Salón del Reino para los estudios bíblicos, oraciones y asambleas. No celebran, ya les decía, ni los cumpleaños, ni la Navidad, ni la Pascua, ni otras festividades, las consideran prácticas que tienen orígenes paganos o no están respaldadas por la Biblia. Se mantienen lejos de la política, del militarismo, una neutralidad, evitando participar hasta en las elecciones, en el servicio militar y en otras actividades vinculadas a la política o conflictos armados. Y respecto a los cuidados médicos, rechazan las transfusiones de sangre basándose en las interpretaciones bíblicas sobre la santidad de la sangre.
¿ya? Así es que la verdad es que sus doctrinas, claro, sus fundamentos son las propias interpretaciones que ellos le dan a la enseñanza de las escrituras, distorsionada. Su organización y estructura, ellos tienen un cuerpo gobernante dirigida por un pequeño grupo central conocido como el cuerpo gobernante, que establece la doctrina y supervisa la administración global de la comunidad. Esta estructura internacional es una organización que se compone de congregaciones locales distribuidas en numerosos países, las cuales siguen lineamientos y programas de estudio uniformes. Sus publicaciones y medios, por medio de la sociedad Watchtower, como les mencionaba, es responsable de la publicación de literatura, ¿ya? Incluyendo la revista La Atalaya y otros materiales de estudio que son esenciales para la enseñanza y la cohesión eh, de su doctrina. Bueno, esto ya lo mencioné para ir finalizando. Los testigos de Jehová constituyen un movimiento religioso con una fuerte identidad y cohesión interna basada en una interpretación errada de la Biblia, y su énfasis en la predicación activa, la neutralidad política y su particular visión de los últimos tiempos escatológica han marcado tanto su expansión global como las controversias que rodean sus prácticas y sus doctrinas. Nosotros creemos en la redención a través de Cristo, y los mormones creen que Dios fue como nosotros y ahora es un hombre exaltado y que los hombres pueden llegar a ser dioses. El profeta Smith se refiere a esto como el gran secreto, ya que también afirman que nacimos de la unión de Dios y nuestra madre en el cielo. Somos sus hijos espirituales, por eso hacemos buenas obras y que son necesarias para la salvación. Los testigos de Jehová creen que la salvación viene a través de las obras, no solo de la fe, y ellos no creen de todo lo que Jesús dice acerca de sí mismo. La traducción del Nuevo Mundo y las extensiones de la Watchtower, de esta revista o de esta editorial, se establecen de forma sistemática para eliminar la evidencia de la deidad de Cristo. Y ya vemos cómo el cristianismo, el evangelio histórico, enseña que Jesús es un todo suficiente Salvador. ¿Ya? Así es que nosotros debemos tener claro estas principales diferencias, ¿ya? Del cristianismo histórico, cristianismo bíblico respecto del mormonismo y los testigos de Jehová. Y aquí vemos las grandes diferencias. Para nosotros, Cristo es Dios eterno. Para él, para el mormonismo, un ser exaltado. Para los testigos de Jehová, él es creado. Somos salvos por gracia. Para el mormonismo deben ir las obras, fe y obra. Y para los testigos de Jehová deben ser parte de la organización activa más las obras. No es la Biblia suficiente para ellos, tiene nuevas revelaciones, más libros, más interpretaciones, y la Trinidad rechazada por ambas sectas. ¿Por qué la doctrina de Cristo es esencial? ¿Por qué nosotros debemos también conocer estas diferencias? ¿Estamos preparados apologéticamente para dar una buena defensa de nuestra fe? La teología importa mucho, sí, importa en nuestras vidas, y las doctrinas falsas tienen consecuencias eternas. Entonces nosotros debemos esforzarnos en comprender mejor nuestras doctrinas esenciales para compartir la palabra con fidelidad. La iglesia necesita creyentes preparados bíblicamente, capaces de discernir entre la verdad del evangelio y doctrinas que distorsionan la persona y la obra de Jesucristo. Debemos tener claridad, estar preparados bíblicamente para poder discernir y dar a conocer con amor, como les decía, dar a conocer y revelar la verdad con un testimonio ya acorde además nuestras palabras con lo que nosotros, eh, que nuestra actitud sea acorde a lo que hablamos también, ¿ya? Así es que esa es la enseñanza para el día de hoy. Tenemos algunos minutitos. Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer algún aporte, o quiere complementar, o quiere hacer alguna consulta, lo podemos ver. Pastor, ¿cómo está? Pastor Héctor, Aquí está. saludos. Gracias. Bien.
mejorando. Qué bueno, Eh, qué bueno. Quería hacer un comentario. Muy bien, muy Yo bien. estudié con los testigos de Jehová. ¿Cómo? Yo estudié la Biblia con los testigos de Jehová. Ya, muy bien. Y ellos no celebran los cumpleaños porque de los dos cumpleaños que habla la Biblia, en los dos hay una muerte. La muerte de los niños para un cumpleaños de Faraón. Ah, claro. Y la otra muerte en el Nuevo Testamento es la que celebró Herodes matando a Santiago. Entonces, esa es su base bíblica para no aceptar una fiesta de cumpleaños. Y lo otro que yo ya estaría muerto si fuera testigo de Jehová, porque a mí me han hecho 2 transfusiones de sangre. No, Así que si yo hubiera sido testigo de Jehová, no habría podido aceptarlo. sí. Inclusive el médico me preguntó si es que me la quería hacer. Yo le dije que Ah, sí, porque quería seguir viviendo. Quería comer un costillar de chancho con papitas cocidas, le dije yo. Así que, pero esa es una de las cosas. Y la otra la andaba buscando aquí. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Isaías donde habla y describe a Jesucristo y en ello habla de que es un Dios fuerte? Ese es uno de los textos con los cuales ustedes pueden defender la doctrina, nuestra doctrina, delante de los testigos de Jehová, ¿ya? mm, Porque ahí dice y habla que es un Dios fuerte. Entonces yo le dije, ¿cómo me lo explica usted? claro. Cuando conversé con un testigo de Jehová, me dijo que no, que esa eran cosas de antes, eran cosas antiguas y se van por la tangente. Y la otra es invitarlo a que lo unjan porque usted está enfermo. Claro. Oiga, Sí. pero salen soplados, se van al tiro, le tienen miedo al Espíritu Santo. Ah, exacto. Yo puedo hacer ese comentario para que nuestros hermanos también tengan con qué defenderse, porque ellos se saben la Biblia, pero de una manera extraordinaria. La Biblia de ellos, sí. Ese era el comentario que quería hacerle, Pastora Carolina. Muchas gracias, porque ahí usted confirma entonces justamente parte de sus creencias. Sí, ¿cuántos no conocemos a Testigos de Jehová? Efectivamente no tienen ninguna celebración familiar No, y pueden, y son muy, muy fieles. Por eso le digo, hay cosas que de repente podríamos respetar, más que respetar, imitar, solo algunas conductas, no la creencia, por cierto, porque ellos son muy rigurosos y ellos si no, no creen, por ejemplo, no celebran. Yo conocí a la mamá de una amiga y ella solamente era testigo de Jehová, la familia, nadie más de la familia, pero ella no celebraba, ella no iba, ella no hacía esas cosas, ni Navidad ni nada. Entonces, estaba la familia, pero ella no, muy, muy apegada a sus creencias. Ya, muy Así que no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, alguna experiencia que haya tenido con algún testigo de Jehová o o algún mormón, por ejemplo. Justamente, Pastor Héctor, a todo esto, mientras si hay alguien que quiere hacer un último comentario, porque un niño no se es nacido, un hijo no se es dado, ¿ya? Y la soberanía reposará sobre sus hombres, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, como aquí hablando el profeta Isaías sobre nuestro Señor Jesucristo, un versículo poderoso para poder defender nuestra fe, ¿ya? Amén. Bien, si no hay algún comentario, no sé si alguien más quisiera tener un momento de compartir alguna experiencia o algo sobre la clase, algo sobre lo que saben de estas religiones. Mana Estercita, Señor le bendiga. Amén.
Solamente la duda que me cae es por el tema que usted decía que fue revelado a José Smith este nuevo, no sé, nuevo evangelio Claro, sí. en unas planchas de oro. Entonces él es como me da curiosidad. Yo tengo curiosidad de cómo ellos no se van a preguntar qué pasó entonces con esas planchas de oro, dónde están, porque es porque fue algo valioso para ellos, que fue una Claro. revelación, no sé dónde están, qué se hicieron, no hay explicación. Usted que, por eso preguntaba, usted que sabe o tal vez ha leído No, información al respecto. no, es el relato de él. Si eso es lo simpático, es solo el relato de él, porque yo no sé, no hay evidencia de que esto haya quedado en algún lugar. Estamos hablando del año 1800 y además indicando él que fue toda esta historia de que fueron judíos que llegaron o del pueblo de Israel habían llegado estos profetas y que habían traído esas láminas de oro, haciendo un símil con las tablas de la ley. Si todo esto tiene motivo de distorsionar realmente la verdadera enseñanza bíblica, no es otra cosa. Entonces, no hay evidencia, no hay información respecto de qué pasó con esas tablas. ¿Ya? Pastora, la última pregunta por mi parte, al menos. ¿Cuál es el origen de que ellos no reciban transfusión de sangre? Por la creencia, por el Antiguo Testamento. Tendría que buscar el versículo donde hablan en la ley, ¿ya? Que la sangre, recuerden que para los judíos la sangre era considerada, a ver, no quiero decir ni inmunda, aunque la mujer, ¿se acuerdan? Cuando estaba en un periodo menstrual, debía aislarse, era considerada inmunda. En el concilio, en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando hubo el primer concilio, por decirlo, de la iglesia ya con los gentiles, entre los gentiles y los judíos, una de las determinaciones fue no consumir sangre, ya porque en el fondo para los judíos la sangre transmite vida. Entonces, pero los testigos de Jehová tergiversan eso de alguna manera, porque de alguna forma, en algunos contextos, la sangre es considerada inmunda, para otros es considerada vida. Entonces, en el fondo dan su propia interpretación respecto de la sangre, pero tiene que ver con la ley de Moisés y el concepto de la sangre. Porque como les decía, voy a tratar de aclarar un poco más el respecto del motivo, porque ellos también tienen esta prohibición de transfusión en este caso. Yo lo asocio, de acuerdo a lo que leía, que tiene que ver con eso, con que para ellos la sangre es vida, pero claro, la vida de una persona en particular, y eso no se puede transmitir de una persona a otra. Pero lo voy a profundizar un poquito más, ¿ya? Si tengo más información, les voy a compartir. Pastora, buenas noches, perdón que opine. Hola, María José, hola. Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Mire, tampoco ellos también aceptan trasplantes, pero sin transfusión, eso es imposible. Entonces ellos reciben órganos de otras personas, pero con la condición de que no sean transfundidos. Y es por eso, por lo que usted mismo explicaba, Claro, que la sangre, claro, para ellos es vida, pero es de otra persona. claro. Entonces es como un cuerpo extraño para ellos. Mm, Claro, sin ocupar la palabra inmundo, sí, claro, porque es como eso, es como la mm, creencia judía. exacto. eh, y es por eso que no reciben transfusiones. Ahora, hay un montón de testigos de Jehová que sí se transfunden. Y cortito, voy a contar una experiencia muy cortita. Yo cuando trabajaba en Santiago tenía una paciente y tenía una funcionaria que era testigo de Jehová. Y había Mm, una paciente que era testigo de Jehová y se hacía transfusiones. Entonces ella programaba sus transfusiones los días que esta funcionaria no estuviera de turno, porque wow. decía, ella me conoce y ella sabe que yo soy testigo de Jehová, entonces si ella me ve, me va a juzgar
y coordinaba, como le digo, cuándo Guau. está de turno ella, pedía el calendario de turnos y coordinaba sus transfusiones, porque era una enfermedad que periódicamente debía recibir transfusiones sanguíneas, para que ella no la juzgara. Pobrecita. Entonces pienso también en nosotros quizás haciendo algo que sabemos que está mal, Sí, pero si vemos a algún cristiano, nos escondemos, señor. algo así, pero hay muchos testigos de Jehová que sí se transfunden muy, muy, muy escondidos. Claro, Eso señor. era mi pastora, muchas gracias. Por el aporte. Bueno, sí, el Señor nos ayude. Lo principal, como les decía, es poder conocer estas religiones, poder entender, pero por sobre todas las cosas tener claro nuestra verdad bíblica, nuestra base bíblica por sobre todas las cosas y reconocer que Jesucristo es el centro de todo. En la palabra, Jesús es la razón de ser de todo. ¿Ya? Llegó el profesor, me tengo que ir, el Señor les bendiga.